Muy buenas noches para los estudiantes de la Escuela Bíblica de la Iglesia Salvación y Victoria. Espero estén bendecidos, espero estén muy juiciositos y atentos a lo que vamos a estudiar hoy. Es un placer para mí nuevamente estar aquí con ustedes y hablarles sobre el tercer patriarca, que es Jacob. Entonces, vamos a recapitular un poquitico de lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto lo de Isaac y Rebeca, que tuvieron unos hijos, que esos hijos se llamaban Esaú y Jacob. Entonces, Jacob era hijo de Isaac y Rebeca y eran mellizos con Esaú. Esaú era el hermano mayor, porque recuerden que siempre pelearon desde el vientre de Rebeca esa bendición de parte de Dios. Siempre hubo ese conflicto entre ellos en querer pelear la bendición y la primogenitura del Padre. Entonces vámonos a Génesis capítulo 25, versículo 27, y tiene como un título: Esaú vende los derechos de hijo mayor. Esaú, vamos a mirar un poco lo de las características. Esaú se convirtió en un hábil cazador. Eso lo encontramos en el versículo 27. Dice: los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Entonces vemos que Esaú era un hombre fuerte. Vamos a imaginarlo. Primero que todo, era bien velludo, parecía un lobito. Entonces, y era pelirrojo. Recuerda que eran pelirrojos. Entonces, era un cazador. Me imagino que era fornido, fuerte, de buena estatura, ¿sí? En cambio, Jacob era pasivo, era un hombre tranquilo que le gustaba más ayudarle, me imagino que en las cosas de la casa a Rebeca, a su mamá. Entonces, miren la gran diferencia de carácter, de características y todo eso. Y vemos que Isaac amaba mucho a Esaú. ¿Por qué amaba a Esaú? En Génesis 25, capítulo 28 nos dice por qué. Dice: Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que él cazaba. Entonces, Isaac adoraba comer de los animales que su hijo cazaba. Él se sentía como orgulloso, como bendecido porque su hijo le llevaba de comer. En cambio, Rebeca amaba mucho a Jacob. Entonces vemos ahí que es por lo que les decía, Jacob era más de casa, era más de estar con su mamá, era más de ayuda en su casa. Sigamos leyendo en Génesis 25, versículo 29 al 34, y dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, recuerden que Esaú era un cazador. Aquí vamos a hablar cuando Esaú vende la primogenitura. Él no le halla mayor importancia. Él era un hombre cegado a que solo se dedicaba a la casa, y eso no le dio mucha importancia a la connotación que tenía, que era el ser el primogénito. Entonces sigamos leyendo. Esaú le dijo a Jacob, me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo otro nombre, Edom. Edom significa rojo. Entonces dice Jacob, muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor?
Pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos los derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Tremendo esta parte. Esos versículos son unos versículos de la Biblia muy importantes que tenemos que resaltar. Primero, veíamos que desde el vientre peleaban por la primogenitura. Esaú logró la primogenitura, pero Esaú no le dio mayor importancia a esos derechos. Él le importaba era cazar y tener feliz a su padre llevándole los animales que cazaba. Y él se sentía seguro ahí. Esa era su zona de confort. Pero Jacob nunca dejó de luchar por pelear esa bendición, los que yo le comentaba anteriormente. Jacob siempre estuvo ahí peleando, guerreando, buscando la manera de cómo ganarse esa primogenitura, y resulta y pasa que Esaú le dio papaya, como dice uno. Jacob era muy astuto. Jacob, a pesar de que era muy tranquilo, era muy inteligente y sagaz. Así como son los zorros. Los zorros son muy sagaces, les gusta envolver y tienen esa facilidad de ser muy hábiles. Entonces Jacob le ofrece a su hermano, que llegó con hambre, se aprovecha de esa situación, se aprovecha, porque eso es ser aprovechado, se aprovecha de que su hermano llega con hambre y le dice, ven, yo te doy el plato, el guiso, pero tú me das el derecho de hijo mayor. Y el Esaú le dice, bueno, ¿y a mí de qué me sirve en estos momentos tener eso si yo tengo hambre? A él en ese momento pensó en su carne, él tenía hambre. Pero Jacob nunca dejó de maquinar ni nunca dejó de pelear su bendición. Entonces Jacob le dijo, yo te doy guiso y tú me das la primogenitura. Y Esaú dice, bueno, está bien, lo que yo tengo es hambre. Vuelvo al punto, no le dio esa importancia. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo en una zona de confort donde su papá Isaac siempre lo protegía, siempre estuvo con él porque era su niño consentido, por decirlo así. En cambio, Jacob nunca dejó de luchar. Entonces vemos aquí, a modo espiritual, que nosotros debemos ser sagaces, debemos siempre estar luchando por lo que queremos y sobre todo lo que Dios quiere para nosotros, porque nosotros queremos cosas que para nosotros son cosas buenas, pero Dios quiere cosas mucho mejores para nosotros. Entonces, es pedir la dirección de Dios. Vámonos ahora al capítulo de Génesis 27. Y dice, Jacob roba la bendición de Esaú. Jacob ya había hecho algo, ya había dado un paso, pero no había terminado su objetivo, no había completado su meta, no, él dijo, yo necesito todo y para allá voy, ya iba por la mitad, le faltaba completar su otra mitad. Él no se iba a estar quieto, yo me imagino que siempre estaba maquinando cómo lograr todo lo que tenía Esaú, toda esa bendición, empezando por la primogenitura, que sabemos que es una connotación muy importante porque de parte de Dios el primogénito tiene una bendición muy grande. Y ahora es la bendición del Padre terrenal. Y si lo llevamos al plano espiritual, es mucha más bendición. Entonces leamos.
el capítulo 27. Dice, cierto día, cuando Isaac ya era viejo, se estaba quedando ciego. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Sí, padre, respondió Esaú. Yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Recuerden que eso era lo que Isaac amaba de su hijo Esaú, que le llevara animales que él cazaba. Dice, prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. Primer hijo varón. Esto es algo muy importante y que es de cultura. Anteriormente, y en algunos casos todavía se ve, que ejemplo, Isaac pudo haber tenido una hija hembra, ser la primera, pero el que realmente importaba era el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre era que aportaba, el hombre es la cabeza de la casa. A eso hace la connotación de que es el primer hijo mayor y a ese era el que se le debía ver la primogenitura. Entonces, muchos pensarán que es algo machista y todo eso porque ya los tiempos han cambiado, pero anteriormente era así. Anteriormente no importaba que hubiera nacido una mujer antes, pero el primogénito era un varón. Entonces dice, versículo 8, ahora hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que yo te diga. Perdón, me equivoqué. Antes de que yo muera. Versículo 5, Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú. Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a Esaú. Rebeca, acuérdense que ella adoraba, amaba mucho a su hijo Jacob. Entonces dice en el 6 que ella oyó lo que le dijo a su hijo Jacob y dijo, escucha, oí a tu padre decirle a Esaú, caza un animal y prepárame una comida deliciosa. Entonces te bendeciré en presencia del Señor antes de morir. Versículo 8. Ahora, hijo mío, escúchame, haz exactamente lo que te diga. Vete a los rebaños y tráeme 2 de los mejores cabritos. Con ellos prepararé el plato favorito de tu padre. Después lleva la comida a tu padre para que se la coma y te bendiga antes de morir. En el versículo 11 dice, pero mira, respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo, en cambio mi piel es suave. Y si mi padre me toca, entonces se dará cuenta de que intento engañarlo y en lugar de bendecirme, me maldecirá. Mira que Rebeca escucha la conversación de Isaac con Esaú y envía y le dice a Jacob, oye, ven, escuché a tu papá decirle esto a Esaú, vamos a hacer lo siguiente. Yo ve y trae 2 carneros, yo preparo la comida favorita de tu padre y tú te haces pasar por Esaú, o sea, suplantar. Pero aún así Jacob decía, yo soy lampiño. Jacob no era velludo. Entonces vemos que aquí yo me imagino que Rebeca nunca olvidó esas palabras de Dios cuando ella le preguntó que por qué sus hijos peleaban tanto en el vientre. Que eso lo hablaba en el capítulo 25, en el versículo 23, que dice, los hijos que llevas en el vientre, que eso le respondió el Señor, dice, los hijos que llevas en tu vientre
llegarán a ser dos naciones. Y desde el principio las dos naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra. Y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Yo creo que Rebeca pensaba y pensaba y pensaba en esas palabras que le había dicho el Señor. Y yo creo que ella vio ahí la oportunidad, porque o era ese día o era nunca, porque ya Isaac había dicho que ya él iba a partir de este mundo. Entonces ella vio esa oportunidad, pero aún así Jacob se cuestionaba en cómo iban a engañar a su padre, porque por más que estuviera ciego, ellos los ciegos fortalecen sus otros sentidos, el olor y todo eso. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 13, pero su madre respondió: entonces que la maldición caiga sobre mí, hijo mío. Tú simplemente haz lo que te digo. Sal y tráeme los cabritos. Así que Jacob salió y consiguió los cabritos para su madre, Rebeca. Rebeca preparó con ellos un plato delicioso, tal como le gustaba a Isaac. Después tomó las ropas favoritas de Saúl, que estaba allí en casa, y se las dio a su hijo menor Jacob. Con la piel de los cabritos, ella le cubrió los brazos y la parte del cuello donde él no tenía vello. Luego le entregó a Jacob el plato delicioso y el pan recién horneado. Entonces Jacob llevó la comida a su padre. Padre, dijo. Sí, hijo mío, respondió Isaac. ¿Quién eres, Esaú o Jacob? Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Hice tal como me pediste. Aquí está lo que cacé. Ahora levántate y come, para que puedas darme tu bendición. ¿Cómo? ¿Cómo es que encontraste la presa tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob. Entonces Isaac le dijo a Jacob: acércate para que pueda tocarte y asegurarme de que de verdad eres Esaú. Entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz de Jacob, pero las manos son las de Esaú, y dijo Isaac. O sea, aquí vemos que Isaac, a pesar de que estaba ciego, no era tonto. Él decía, yo me imagino que Isaac, por el olor, imagínate un cazador en ese entonces en un desierto, aparte de eso, con esas túnicas que usaban, esos vestidos a rayo de sol, no debería oler muy a rico. No creo. Y Jacob se la pasaba bien en su casa. Entonces, si comparamos los aromas, olía más a rico Jacob. Y miramos que es una cultura que muy rara vez se bañan, ahorran mucha agua. Entonces, imagínense cómo olía Esaú, lleno de sangre, sudor y días sin bañarse. Entonces dice el versículo 22, entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. Dice, la voz es la de Jacob, pero las manos son las de Esaú, dijo Isaac, versículo 23. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Esaú. Así que Isaac preparó para bendecir a Jacob. Dice, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? Preguntó. Sí lo soy, contestó Jacob. Entonces Isaac dijo, ahora, hijo mío, tráeme lo que cazaste. Primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió.
También bebió el vino que Jacob le sirvió. Luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Así que Jacob se acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, al sentir el olor de su ropa, finalmente se convenció y bendijo a su hijo diciendo, ah, el olor de mi hijo es como el olor del campo, como el Señor ha bendecido, como el olor del campo. Pero yo no sé, yo me imagino que eran a flores marchitas, porque por Dios era un cazador. Dice el 28, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Versículo 29, que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti, que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. En cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob y casi antes de que Jacob saliera de presencia de su padre, Esaú regresó de cazar. Tremendo, se armó un lío. Dice, preparó una comida deliciosa, se la llevó a su padre, entonces dijo, levántate, padre mío, y come de lo que he cazado para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Dice, yo soy tu hijo mayor, Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él poco antes de que llegaras, y esa bendición quedará en pie. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo, tu hermano estuvo aquí y me engañó. Él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. ¿No has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que tus hermanos serán sus siervos le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿De qué me queda para darte a ti, hijo mío? ¿Pero acaso tienes una sola bendición? Oh, Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Tremendo, tremendo esta parte, porque vemos que Esaú le obedece a su madre y nunca dejó de pelear por esa bendición y siempre se mantuvo ahí, aunque fue por engaño. Fue un engaño bastante cruel. Se aprovechó primero de la situación de su hermano que tenía hambre para robarles el derecho como hijo mayor. Y segundo, se aprovecha de que su padre era ciego, ya estaba bastante ciego. Se aprovecha de eso y engaña a su padre. Todo por la bendición. Y mire que no es cualquier bendición. Cuando el Padre habla, se obedece y se cumplen las cosas. Cuando Dios habla, hay que obedecer. Y muchas veces tomamos esto como un juego y no estamos atentos y dejamos perder la bendición, dejamos de luchar por ella o no simplemente no le damos importancia porque decimos, no, yo soy hija de Dios o yo soy hijo de Dios
y mi padre no me abandona, mi padre esto, mi padre aquí. Pero no, recuerde que también hay un enemigo que busca robarnos esa bendición. Mira cómo pasó con Jacob y con Esaú. No era su enemigo totalmente, pero dejó de ser su hermano para ahora sí convertirse en el enemigo principal de Esaú. Y mira que se cumplió la palabra del Señor cuando Rebeca le preguntó que por qué sus hijos peleaban. Entonces, mira que en medio de la bendición, cuando Isaac le bendice a Jacob, dice que su hermano y los otros hijos de Rebeca, deberán servirle a Jacob. ¿Por qué? Porque ya le había dado esa bendición. Y esas palabras deben cumplirse, se cumplen al pie de la letra. Sigamos leyendo. Dice, versículo 39. Dice, finalmente su padre Isaac le dijo, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos. Vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Da a entender que Esaú iba a librar batallas por Jacob y que él siempre iba a estar por debajo de Jacob. O sea, siempre iba Jacob a gobernar sobre él. Dice el 41, hay un título que dice Jacob huye a Padán Aram. Dice, desde ese momento Esaú odió a Jacob. ¿Qué hermano estaría contento de eso? Pero él mismo se descuidó y no le prestó la más mínima importancia a la bendición del Padre, ni el Padre de los cielos, ni a la del Padre terrenal. Porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces Esaú comenzó a tramar. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Rebeca se enteró de los planes de Esaú y llamó a Jacob y le dijo, escucha, Esaú se consuela haciendo planes para matarte. Así que, hijo mío, presta mucha atención. Prepárate y huye a casa de mi hermano Labán, en Harán. Quédate allí con él hasta que tu hermano se calme. Cuando él se haya calmado y olvide lo que le hiciste, mandaré a buscarte para que regreses. ¿Por qué tendría que perder a los 2 hijos en un solo día? Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de estas mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes que ver a Jacob casado con una de ellas. Recapitulemos. Mira lo que acaba de decir Rebeca. Luego Rebeca le dijo a Isaac, estoy harta de las mujeres hititas de aquí. Preferiría morir antes de ver a Jacob casado con una de ellas. ¿Recuerdan que veníamos hablando desde el primer patriarca, que fue Abraham? El linaje perfecto de Dios. El linaje perfecto de Dios. Dios es un Dios de orden, un Dios de perfección. Dios no quiere que nosotros nos mezclemos con cualquiera. Dios no quiere que la bendición se la quede cualquiera. Dios quiere su linaje perfecto. Recuerdan que este linaje perfecto era para la venida de su Hijo Jesucristo a este mundo. Y Él no podía permitir que fuera con cualquier persona. Como decimos aquí, yo no puedo permitir que sea de una baja sociedad o algo así. Dios, recuerde que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y siempre nosotros, hasta los mejores descendientes,
¿Por qué? Porque somos un linaje escogido y fuimos comprados a precio de sangre. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no somos cualquier persona y nos merecemos lo mejor. Primero, no todos somos hijos de Dios. Somos creación todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Es ahí donde debemos pelear esa bendición, ser los hijos de Dios. Esa es la bendición que nosotros debemos pelear siempre. Y qué más bendición que también nuestra salvación. Entonces, como tarea les dejo leer el capítulo 28 y 29. Y estaremos hablando de eso. Cualquier pregunta, inquietudes, ya saben que pueden escribir al grupo de la escuela bíblica, pueden escribirle al pastor Ricardo, a la pastora Janet. Cualquier inquietud, no duden en preguntar. La idea es aprender un poco más. La idea es que nos apasionemos por la palabra, que nos apasionemos por aprender de las maravillas de nuestro Padre Celestial. Entonces los dejo, mil y mil bendiciones, espero sigan estudiando y se enamoren mucho más de cada clase. Nos vemos el próximo viernes con la bendición del cielo. Dios los bendiga.